Entre la arquitectura postcolonial y la moderna, existe un momento de transición que se conoce como arquitectura republicana. Recibo un cordial saludo de parte del equipo número 2. Mi nombre es Diego de Asís y el día de hoy les estaremos hablando con respecto a la arquitectura republicana en El Salvador. Bueno, primero que nada empezaremos dando un poquito de contexto de la época para ir entendiendo el porqué de estas piezas arquitectónicas de la época. Y es que esta etapa se caracteriza por los esfuerzos de forjar una identidad nacional como resultado de la consolidación del Estado independiente. Durante esta etapa, el gobierno en turno se fija como prioridad realizar un conjunto de acciones en, en un deliberado afán por construir un imaginario como nación. Recordemos que desde la conquista, América Latina en cada proceso de transformación ha absorbido ideas y expresiones culturales provenientes de la Europa, que han terminado influenciando nuestras propias expresiones culturales, pero no solo en cuanto a las costumbres y tradiciones, sino también en la creación artística, como lo son las piezas arquitectónicas. Y claramente El Salvador no ha sido la excepción. Eh, en nuestro país, las grandes transformaciones económicas y sociales han impactado de manera significativa la arquitectura y a su misma vez la configuración morfológica de las ciudades, dando origen a importantes obras que reflejan gran parte de nuestra historia, sobre todo de nuestra formación como nación. Después del auge de la arquitectura religiosa, tal cual como la que estamos viendo en pantalla, cobra preponderancia la arquitectura civil, tal como lo estamos viendo en la pantalla, la cual estuvo incentivada por el Estado, en conjunto con los grupos económicos poderosos del momento. El Estado irrumpe progresivamente en la vida y en el espacio público, y es por ello que se comenzó a demandar infraestructura con funcionalidad un poco más burocrática y administrativa, como las piezas arquitectónicas que veremos un poco más adelante. Bueno, anteriormente les mencioné que las transformaciones económicas y sociales impactaron de manera significativa en la arquitectura de la época. ¿Pero por qué? ¿Por qué impactó de manera económica y social? ¿Qué estaba pasando en esos momentos? Bueno, en cuanto a lo económico, recordemos que en la segunda mitad del siglo XIX el añil fue sustituido por el cultivo de café. Y en cuanto a lo social, una vez fue sustituido el añil por el cultivo de café, nace lo que es la oligarquía cafetalera. Y también tomando en cuenta que la situación regional no era la mejor, era pues un tanto caótica en cuanto a los diferentes desastres naturales de la época, temblores, terremotos, erupciones, entre otros más. Por otro lado, como lo dije también hace un momento, el Estado y las élites salvadoreñas miran a Europa como punto de referencia en la búsqueda de esa nueva identidad. Y de ello surgen obras como lo fue principalmente el primer Palacio Nacional de San Salvador, que veremos un poco más adelante. Así que, en conclusión, entre las principales características que tenemos de esta arquitectura republicana en El Salvador es, número uno, es el Estado el principal protagonista en la construcción de estas grandes edificaciones, que son sin duda emblemáticos hasta el día de hoy por su misma magnitud y el valor que tiene para el mismo. Y como número dos, tenemos de que estas edificaciones eran destinadas al servicio del Estado y al público de aquel momento. Bueno, continuando con la presentación, les vengo a hablar de los teatros ahorita. Estos son un ejemplo de una arquitectura ecléctica en la época del auge del neoclasismo, ¿verdad? Aquí podemos apreciar el Teatro de Santa Ana, el Teatro de San Salvador y el Teatro de San Miguel. Vamos a profundizar en el Teatro Nacional de Santa Ana, 1904. Fue diseñada y construida por los hermanos Dorini. Es un edificio de una composición en planta. Y aquí podemos ver un croquis de esta misma, que es un cuadrado primero, que donde está el escenario y los camerinos. Luego está la plantea circular al centro, ¿verdad? Donde las personas se sientan, donde están todos los asientos. Y podemos ver los palcos. Y aquí hay otra que es donde están los vestibulares y sociales, donde la gente socializa, ¿verdad? Y todo. Y está compuesto en otro cuadrado, y pues todo esto es un rectángulo, ¿verdad?
Luego aquí podemos ver los elementos más notables, que pues principalmente está la cúpula rebajada, que está súper bonita. Luego las escaleras en forma de caracol son 2, que estas suben a los palcos del segundo y tercer piso. También tenemos un salón de baile y pues aquí podemos meter otra imagen donde se ven esos detalles así artesanales de la época. También les investigué un par de imágenes del Palacio Nacional de San Salvador, perdón, del Teatro Nacional de San Salvador y el de San Miguel. Esta es la cúpula de este teatro, y este teatro es de los más bonitos. Me recuerdo cuando fui al colegio en una excursión a este teatro bien bonito y otro salón. También podemos ver el de San Miguel, donde se sientan las personas a apreciar lo que se va a presentar, y aquí está el escenario. Este teatro, incluso el de San Miguel, lo están remodelando. Me imagino que ya estaba muy deteriorado, entonces lo están remodelando para que los locales puedan apreciar obras que se puedan presentar ahí. Ahora sí voy a hablar de los palacios municipales. Esto es por una norma colonial. Estaban acostumbrados a construirse enfrente de la plaza principal de las ciudades donde están ubicados, ¿verdad? Y pues como mencioné aquí, está el de Santa Ana, el de Usulután, el de Chalatenango, el Palacio Nacional, el Castillo, la Escuela Normal de San Jacinto y Casa Presidencial. La Alcaldía Municipal de Chalatenango, pues podemos observar cómo tiene un sentido de sobriedad. Aquí podemos ver el pasillo, podemos ver las columnatas dóricas y podemos apreciar el patio central cuadrado, que desde una parte de arriba se puede notar que es un cuadrado. También tenemos el Palacio Nacional de San Salvador, que entre sus elementos más notables es que está a 4 metros de la acera, para dar como que una iluminación a los sótanos. Estos son los patios, que están divididos entre 4 patios. Estos tienen vegetación, tienen fuentes. También es bien característico porque tiene 4 salones de distintos colores. Uno es un salón rosa, el otro es el salón rojo, salón amarillo y salón azul. Luego pasamos al castillo, que ese es el cuartel de la Policía Nacional Civil, que incluso también como medio remodelaron para hacerlo como un centro histórico de la policía. Podemos ver que tiene un tono gótico, es como un estilo gótico. Aquí podemos ver el croquis del castillo. Aquí están los 2 patios principales, el norte y el sur. Este se divide en 2 y pues este es para más que todo como área social, por decirlo así. Para ser más exacta, es como la contraposición entre la planta depurada, ¿verdad? Aquí podemos apreciar cómo se ve desde otro ángulo. Este es el norte, que está dividido en 2. Y aquí podemos ver cómo hay una escalera, que también es otro elemento que sube a como una subplanta del primer piso. Podemos notar que tiene columnas alargadas y pues bastante vegetación aquí. Y pues en la parte principal se nota el tono gótico del palacio. Bueno, y ahora tenemos también la Escuela Normal de San Jacinto, que también es conocida como la ex Casa Presidencial. Y también tenemos la Casa Presidencial, que es la que podemos contemplar aquí. De esta no fue una información muy proporcionada en el documento, así que no estoy con seguridad que esta sea de la época republicana, pero es la que, si uno investiga Casa Presidencial actual, la que aparece, y pues aquí podemos ver al presidente actual, ¿verdad? Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Continuando con nuestra presentación, ahora estamos en el apartado de las viviendas en la arquitectura republicana de El Salvador. Donde comúnmente podemos apreciar este tipo de arquitectura es en el centro de San Salvador. Los materiales que comúnmente se utilizaban para la construcción de este tipo de viviendas eran tubos, perfiles, láminas, mallas y las planchas metálicas.
Y de los países donde comúnmente se importaban de manera masiva eran Estados Unidos y algunos países de Europa. En la pantalla tenemos pues lo que es la Casa Rey Prendes, en donde apreciamos el uso de decoraciones industrializadas, tal cual, como lo podemos ver en la primera imagen, en cuanto al diseño, y también vemos cómo ésta se adecua a las condiciones ambientales, tectónicas y climáticas del país en ese momento, tal como se las mencionaba al principio de esta presentación. Y también podemos apreciar pues cómo las viviendas hacen el uso de dispositivos para facilitar la climatización natural, como chimeneas, rejillas que podemos ver por acá, en los cielos rasos, las marquesinas, aleros prolongados y materiales también como los que mencioné con anterioridad. Bueno, en la parte de acá abajo estamos viendo pues cuando se le estaba haciendo lo que es la renovación con la ayuda del gobierno de Italia, pues se empezó a realizar lo que es un proyecto en mayo del 2018 para la restauración del patrimonio arquitectónico del centro de San Salvador. Estas son imágenes de ese entonces. Bueno, en cuanto a las casas rurales, pues ya fuera de San Salvador, esas tenían un modelo de vivienda rural vernácula, tal cual como se aprecia en la imagen. Y estas pues se caracterizaron en cuanto a sus interiores más que sus exteriores, ya que pues en donde tendría que ser el patio, pues aunque no tenga la claridad geométrica, hacía pues muchas veces de habitación. Y también pues como exterior donde se mezclaban las diferentes actividades como cocinar y realizar otro tipo de actividades. La continuidad del corredor pues era como de escala modesta hacia el patio interno y en ocasiones también la fachada principal, como podemos apreciar acá, donde les estoy señalando. Y pues por último también el desarrollo básico de la espacialidad interna reservada para dormir, que era pues más o menos por acá en esta parte donde les estoy señalando. Obras institucionales. Les voy a hablar un poco de las obras institucionales del país. Siempre como parte de aquella arquitectura de manufactura más industrial destacan obras institucionales de mayor escala. Primero, en San Salvador, el Hospital Rosales, que fue en 1902, remoto urbano de la calle Arce, que a principios del siglo XX era el eje de ensanche poniente de la ciudad. En el hospital que recuerda la arquitectura imperial de ingleses, belgas y holandeses, y los esclavos estadounidenses del Caribe. Destacan elementos como el edificio administrativo central, con terrazas, porches, aleros extendidos y torres, los 12 pabellones de encarnados y la capilla del aire gótico. Y ahora, hablando un poco de las iglesias, les quiero hacer mención de esas dos iglesias, que es la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús y la Catedral Central de Santa Ana. Aunque tienen menor relevancia en los periodos anteriores, también vale mencionar algunos templos como estos que mantienen el planteamiento basiliginal colonial y introducen otros elementos estilísticos, sobre todo a nivel formal. La Catedral de Santa Ana de Domínguez, que es de 1904, realizada en mampostería, el Carmen de Santa Tecla y la Basílica del Sagrado Corazón en San Salvador de González, que fue en 1900. Ambas fueron construidas con un sistema livianos de madera y lámina. No quiero dejar de mencionarles el antiguo hospicio de niños sobre la Sexta Calle Oriente frente a la Iglesia del Calvario, que está dentro del Mercado Sagrado Corazón. En este edificio, la austeridad constructiva y la ausencia de decoración permiten leer con facilidad la estructura modular, el sistema constructivo, la lógica de piezas intercambiables para cerramientos y divisiones, la adaptación de nuevas instalaciones eléctricas e hidráulicas y el uso de dispositivos de climatización coherentes con la condición tropical. Todo esto constituye en definitiva el aporte novedoso de un sistema Société de Forget de Bélgica y de otros fabricantes en Estados Unidos y Europa para la arquitectura de nuestro país, El Salvador.
Vamos a continuar como último apartado del video sobre los arquitectos profesionales de la época republicana de El Salvador. Bueno, con anterioridad, hablando de registros históricos, nunca antes habían existido arquitectos salvadoreños. Eso quiere decir, por lo tanto, que en la época republicana fue el primer periodo donde existieron arquitectos profesionales. Por ejemplo, tenemos a Emilio Alcaine. Emilio Alcaine fue de la primera generación de los arquitectos junto con el arquitecto Peralta González y uno que llevaba por nombre Cal. Ellos trabajaron en común con arquitectos extranjeros tal como lo era Turini, Barrata y Brutus Targa, creo que se llamaba. Trabajaron en común para crear construcciones que aún tenemos a la fecha, tales el Palacio Nacional, los teatros de Santa Ana y de San Salvador. La iglesia del Calvario, de igual manera el Hospital Bloom y el telégrafo que está en San Salvador, que fue de los primeros. Ellos trabajaron en común para crear estas infraestructuras. Luego, pocos años más adelante, existe la segunda generación de arquitectos que, a diferencia de la primera generación, ellos se graduaron, hicieron su carrera en Estados Unidos, pero siempre eran de El Salvador y que luego regresaron a El Salvador. Entre ellos tenemos a Ernesto de Sola y Armando Sol. Como les mencionaba, ellos fueron parte de la segunda generación y que se caracterizaban por tener o crear arquitectura historicista, que esta es la arquitectura que podemos ver en el centro de San Salvador, como el Palacio Nacional, que es la arquitectura que se ve más como en Europa. Esa misma arquitectura ellos la introdujeron en El Salvador en la época republicana. Tenemos a otro arquitecto que es Ernesto Soli. Él es Ernesto Soli. Ernesto Soli nació en 1928 y lamentablemente falló hace pocos años en el 2017. Él perteneció a la segunda generación de arquitectos de El Salvador. Él se caracterizó por sus obras, por ejemplo, el edificio que lleva su nombre, García Rossi, que está ubicado en Santa Ana, también por ser director del urbanismo y arquitectura que se introdujo a finales de la época republicana. Pero algo muy importante es que después de la primera generación de arquitectos salvadoreños, él creó la fundación o el grupo de salvadoreños de arquitectura. Eso quiere decir que aparte, desde que él la creó es cuando empezó más la facultad de arquitectura en El Salvador, y es que gracias a eso empezaron a existir o más personas empezaron a estudiar arquitectura, que se puede decir que ese es el origen de la facultad de arquitectura aquí en El Salvador, que nace justo a finales de la época republicana. Y bueno, eso ha sido todo por este video sobre la época republicana en cuanto a la arquitectura. Gracias.